Mi nombre es Eduardo Ramírez. Tengo 73 años y por 50 de ellos mis manos conocieron la arena, el cemento y el peso de los ladrillos. Con estas mismas manos que usted ve temblando un poco ahora, yo construí más que paredes. Yo construí un hogar, un futuro y por lo que yo creía, una familia. Pero en la vida, uno aprende que los cimientos más frágiles no son los de una casa, sino los de la confianza que depositamos en las personas que más amamos. La historia que voy a contar no empieza con mi nacimiento ni con mi juventud. Empieza el día en que el mundo que yo construí con tanto sudor se derrumbó sobre mi cabeza. Y quien sostenía el martillo de demolición era mi propio hijo, Andrés. Era un martes. Recuerdo el olor a tierra mojada que venía del jardín, un olor que mi difunta Mercedes tanto amaba. Yo estaba sentado en mi sillón de siempre, el que tiene la marca de mi cuerpo hundida en el tapiz gastado, leyendo un periódico viejo. El silencio de la casa era mi compañero habitual desde que Mercedes se fue. Un silencio que aquel día sería quebrado de forma brutal. Andrés entró sin tocar. Hoy, mi hijo es un ingeniero importante. Usa trajes bien cortados y zapatos que valen más de lo que yo ganaba en un mes. Pero para mí, él todavía era el niño flacucho al que le enseñé a andar en bicicleta en ese mismo patio. Se paró frente a mí, con las manos en los bolsillos de su pantalón caro, el rostro con una expresión que yo nunca había visto. Una mezcla de impaciencia y lástima, una lástima fría, calculada. «Papá, necesitamos hablar», dijo. Su voz no tenía el calor de antes, era la voz de un extraño. Yo doblé el periódico, lentamente. Mi corazón, ese viejo motor cansado, comenzó a latir de forma descompasada. «Claro, mijo. ¿Pasó algo? ¿Es Patricia? ¿Los niños?» Él negó con la cabeza evitando mi mirada. Miraba hacia la pared, hacia la ventana, hacia cualquier lugar, menos a los ojos del padre que lo crió. «No, todos están bien. El asunto es sobre la casa, sobre usted». Sentí un escalofrío, uno de esos que recorre la espina dorsal y avisa que la tormenta está llegando. «¿Qué tiene la casa, Andrés? ¿Hubo algún problema con las tuberías otra vez?» Respiró hondo, como quien toma valor para dar una mala noticia a un empleado, no a su propio padre. «No, papá. Es que, bueno, usted sabe que los papás de Patricia están con algunos problemas. Su salud está frágil, necesitan cuidados, un lugar tranquilo para vivir». Yo asentí, todavía sin entender a dónde quería llegar. «Claro, lo sé. Son buenas personas. Necesitan ayuda». Y entonces disparó, sin rodeos, sin anestesia. «Sí, y hemos decidido que lo mejor para ellos es que se vengan a vivir aquí». El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he oído en mi vida. El zumbido en mi oído era ensordecedor. El olor a tierra mojada desapareció, reemplazado por un sabor amargo en la boca. «¿Aquí? ¿En esta casa?» «Sí, papá. Es lo más práctico. La casa es grande, tiene el patio. Sería perfecto para ellos». Miré a mi alrededor, a las paredes que yo mismo levanté, al techo que yo mismo teché, a cada mueble que compré con horas extras de trabajo. Cada rincón de esa casa tenía una gota de mi sudor, una memoria de mi vida. Pero, ¿y yo, Andrés? Yo vivo aquí. Fue ahí que finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me partió por dentro. No era maldad, era indiferencia. Yo era un objeto, un mueble viejo que necesitaba ser retirado para dar espacio a uno nuevo. «Papá, pensamos en eso, claro», dijo, ahora con un tono falsamente apaciguador. «Encontramos un lugar excelente para usted, una casa de reposo. Hogar Dulce Morada, se llama. Tiene enfermeras, actividades, otros señores para conversar. Usted ya no tendrá que preocuparse por nada, ni por cocinar ni por limpiar. Va a ser mejor para usted, mejor para mí». Me estaba echando de mi propia casa, la casa que construí para él, para su madre, y me decía que era por mi bien. La puñalada fue tan profunda que por un instante perdí el aire.
La imagen de mi Mercedes en sus últimos días, en esa misma sala, sosteniendo mi mano y diciendo: «Esta casa es nuestro nido, Eduardo. Cuídalo bien», parpadeó en mi mente. Y ahora, nuestro hijo me estaba arrancando del nido para poner a otros en su lugar. Mis manos comenzaron a temblar de verdad. Intenté hablar, pero la voz no salía. Era un nudo de dolor e incredulidad en la garganta. Él, al darse cuenta de mi estado, continuó, como si estuviera cerrando un negocio: «Los papás de Patricia se mudan a fin de mes. Entonces tendríamos unas 2 semanas para organizar todo. Yo mismo ayudo con la mudanza para el nuevo hogar». No podía ni decir la palabra asilo. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba descartando. Me levanté. Las piernas parecían de gelatina. Me apoyé en el sillón, el mismo que por tantos años fue mi trono de descanso después de un día de trabajo pesado. Miré el retrato de Mercedes en el estante. Su sonrisa parecía preguntarme: «¿Cómo dejaste que esto pasara, Eduardo?» «Tu madre», comencé con la voz ronca, «tu madre amaba esta casa más que a nada». «Lo sé, papá, y por eso mismo va a continuar en la familia», respondió, sin entender o fingiendo no entender la crueldad en sus palabras. La casa se quedaría. Yo era el que no esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando atrás un silencio fúnebre y un padre con el corazón en pedazos. Caí de vuelta en el sillón, la cabeza entre las manos. Las lágrimas que no lloraba desde la muerte de Mercedes comenzaron a rodar por mi rostro arrugado. Eran lágrimas de humillación, de abandono. Yo ya no era Eduardo Ramírez, el albañil, el padre, el esposo. Yo era un estorbo, una carga, un problema a ser resuelto. Esa noche no dormí. Me quedé deambulando por la casa oscura, tocando las paredes frías. Cada objeto me contaba una historia. La marca en la puerta de la cocina, de cuando Andrés era pequeño y chocó con su triciclo. El remiendo en el sofá, de cuando Mercedes derramó café mientras nos reíamos de cualquier tontería. Esa casa no estaba hecha de ladrillos y cemento. Estaba hecha de vida, de mi vida, y me estaban arrancando de ella. Me sentía completamente derrotado, un viejo inútil, a merced de la codicia de su propio hijo, probablemente influenciado por su nuera, Patricia, que nunca ocultó que me veía como un mueble antiguo y polvoriento. Estaba listo para aceptar mi destino, irme al tal hogar dulce morada y esperar a que la muerte llegara. ¿Qué más podía hacer? Yo era solo un viejo albañil jubilado, un cero a la izquierda. Fue cuando, en medio de la madrugada, sentado en la oscuridad de mi taller en el fondo de la casa, el olor a grasa y madera me trajo un recuerdo, una chispa en medio de la oscuridad de mi alma. Me levanté y fui hasta un viejo armario de metal cerrado con llave. La llave la guardaba junto con la medallita de Mercedes. Con las manos temblorosas, abrí la puerta rechinante. Allí dentro, detrás de herramientas viejas y latas de pinturas secas, había una caja de zapatos. Una caja simple, polvorienta. Nadie nunca daría nada por ella. La puse sobre el banco de trabajo y la abrí. Dentro no había zapatos, había documentos, escrituras de terrenos y un estado de cuenta de una cuenta de ahorros que nadie, absolutamente nadie, sabía que existía. Andrés no sabía. Patricia no sabía. Nadie sabía. Ellos no sabían que, hace más de 30 años, cuando mi hijo era apenas un proyecto de ingeniero y la ciudad todavía era pequeña, yo tuve un presentimiento, un instinto de hombre de tierra. Con la poca lana que junté de chambitas extras, compré algunos terrenos baldíos en las afueras de la ciudad, una tierra polvorienta, llena de hierba, que todos decían que era inútil. «Eduardo, estás tirando el dinero a la basura», se reían mis compañeros. Pero yo veía algo allí. Yo veía el futuro. Y el futuro, mi amigo,
había llegado. Aquellos terrenos que compré por una miseria hoy quedaban exactamente al lado del trazado de la nueva autopista que conectaría la capital con el puerto. Ese pedazo de suelo olvidado que pagué con el sudor de mi frente hoy valía una fortuna. Una fortuna que haría que los ojos de mi hijo y de mi nuera se salieran de sus órbitas. Millones. Una cantidad que ellos, con sus trajes y coches de lujo, jamás conseguirían juntar en 3 vidas. ¿Y los ahorros? Los ahorros eran mi orgullo silencioso. Cada centavo que sobraba, cada propina, cada pequeño servicio extra que hice durante 40 años. En lugar de comprar un cigarro o una cerveza, yo lo guardaba. Era mi fondo de emergencia. El dinero para el día en que el techo de la vida se derrumbara por completo. Y acababa de derrumbarse. En ese momento, mirando aquellos papeles amarillentos bajo la luz tenue del foco, algo cambió dentro de mí. La tristeza no se fue. El dolor de la traición todavía me desgarraba el pecho, pero debajo de ella, una nueva sensación comenzó a burbujear. Una sensación que no sentía hacía mucho tiempo. No era venganza, era dignidad. Mi hijo me veía como un viejo débil y acabado, una carga que necesitaba despachar a un asilo. Él creía que estaba en control. Él y su esposa ya debían estar haciendo planes para remodelar su nueva casa, gastando el dinero que se ahorrarían al no tener que pagar un alquiler para los suegros. Me quitaron mi hogar, me quitaron mi paz, me trataron como basura, pero ellos no sabían una cosa. El problema no es que no sabían que yo tenía dinero. El problema es que no sabían que yo tenía sentimientos. Y ahora iban a descubrir, de la forma más dura posible, el precio de confundir a un viejo león dormido con un cordero listo para el matadero. Cerré la caja lentamente. El temblor en mis manos había parado. Mi corazón todavía dolía, pero ahora latía con un nuevo propósito. Yo no iría al asilo como una víctima. Iría como parte de un plan. Mi plan. ¿Andrés quería la casa? ¿Quería deshacerse del padre viejo e incómodo? Está bien, le daría lo que quería. Pero antes, le enseñaría una lección. Una lección sobre el valor, sobre el respeto y sobre el error fatal de subestimar al hombre que le dio la vida. Ellos no sabían que yo guardaba un secreto millonario que lo cambiaría todo para siempre. Y el espectáculo, mi amigo, apenas estaba comenzando. En este momento, me sentí el hombre más solo del mundo, como si mi dolor fuera un eco en un pozo sin fondo. A veces me pregunto si esta sensación de abandono tiene fronteras, si es la misma en todas partes. Dígame, usted que me escucha ahora, ¿esta historia mía viajó lejos? Escriba en los comentarios desde qué ciudad o país está viendo este video, solo para que un viejo como yo sepa que su voz no se perdió en el vacío. Ahora, escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Un hijo no se convierte en un extraño de la noche a la mañana. Es un proceso lento, un óxido que va carcomiendo el alma poco a poco, hasta que la estructura entera se desmorona. Antes de que Andrés fuera el ingeniero de traje caro que me descartó como un escombro, él fue el motivo de cada ladrillo que asenté, de cada noche mal dormida, de cada gota de sudor que escurrió por mi frente y goteó en la tierra seca de este patio. Para que ustedes entiendan la puñalada que recibí, necesitan entender la mano que la sostenía. Y para entender esa mano, necesitan ver lo que hice para fortalecerla. Todo comenzó con un sueño. No era un sueño mío, era un sueño de ella, de Mercedes. La conocí en un baile de barrio. Yo, un muchacho simple, con las manos gruesas del trabajo en la construcción. Ella, una joven con ojos que parecían guardar todas las estrellas del cielo. Bailamos una sola vez y supe que pasaría el resto de mi vida tratando de construir un mundo digno de aquellos ojos. Vivíamos de alquiler en una casita pequeña, con goteras en invierno y un calor infernal en verano. Pero era nuestro castillo. Fue allí donde nació Andrés. Recuerdo haberlo sostenido por primera vez. Ese ser minúsculo, tan frágil. Miré mis manos,
sucias de cemento, y le hice una promesa silenciosa a él y a Mercedes, la de que tendrían un lugar seguro, un nido, nuestro nido. Fue ahí que la idea de esta casa nació. Encontré este terreno. En esa época, era el fin del mundo. Nadie lo quería, era solo maleza y polvo. Pero yo no veía la maleza. Veía un jardín para que Mercedes plantara sus flores. Veía un espacio para que Andrés corriera y jugara a la pelota. Cerré los ojos y pude oír sus risas, haciendo eco entre los árboles que aún ni existían. Lo compré. Gasté hasta el último centavo de mis ahorros. Y entonces, el trabajo comenzó. Un trabajo que duró años. Yo tenía mi empleo fijo durante el día, en una gran constructora. Salía de casa antes de que saliera el sol y volvía cuando ya se había puesto. Mi cuerpo ya llegaba molido, implorando descanso. Pero la jornada no terminaba. Comía cualquier cosa, rápido. Le daba un beso a Mercedes y a nuestro niño, y venía para el terreno. Bajo la luz de un único foco colgado de un cable, comenzaba mi segunda jornada de trabajo. Solo, ladrillo por ladrillo. La gente no tiene idea de lo que es construir una casa con las propias manos. No es como armar un rompecabezas. Es una guerra contra el cansancio, contra el tiempo, contra la falta de dinero. Aprendí a hacer de todo. Fui albañil, carpintero, plomero, electricista. Cada pared que se levantaba era una victoria. Recuerdo mis manos. Vivían en carne viva, llenas de callos que reventaban, de cortes, de astillas. Por la noche, Mercedes las cuidaba con una pomada casera. Ella me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Eduardo, vas a terminar matándote», decía con su voz suave. Y yo respondía besando sus manos. «Estoy construyendo nuestra vida, mi amor. Nuestra vida no puede ser frágil». Andrés crecía en medio de esa construcción. Él era mi pequeño chalán. Con sus 4, 5 años, me traía las herramientas equivocadas. Intentaba cargar un ladrillo y casi se caía. Hacía más desorden del que ayudaba. Pero su presencia era mi combustible. Lo sentaba en un cajón y le contaba historias mientras mezclaba el cemento. «¿Ves esta pared?», dijo. «Va a ser tu cuarto. Va a ser la pared más fuerte del mundo para protegerte de cualquier pesadilla». Él me miraba con esos ojos grandes y redondos, llenos de admiración. Para él, yo era un héroe, un gigante que podía levantar paredes. Mal sabía yo que un día, él usaría esa misma fuerza que le enseñé para derribarme. Cuando finalmente terminamos lo básico y nos mudamos, fue el día más feliz de mi vida. No había lujo. Los muebles eran viejos, donados. El piso era de cemento pulido, pero era nuestro. Esa primera noche, dormimos los 3 en el suelo de la sala, abrazados, mirando el techo que yo mismo había hecho. El olor a pintura fresca era el perfume de la victoria. Pero construir la casa fue solo el primer sacrificio. El segundo, y quizás el mayor, fue construir el futuro de mi hijo. Andrés siempre fue un niño inteligente. En la escuela, era el primero de la clase. Tenía una fascinación por los números, por las estructuras. Él no quería ser albañil como su padre. Quería ser el hombre que diseñaba los edificios. Quería ser ingeniero. El corazón de un padre explota de orgullo al oír un sueño así, pero el bolsillo de un albañil se encoge de miedo. Facultad de Ingeniería. Eso sonaba como algo para hijos de gente rica. ¿Cómo podría pagarlo? Mercedes y yo nos sentamos en la cocina una noche. La cuenta era imposible de cerrar. Mi sueldo apenas alcanzaba para los gastos del mes. Fue cuando tomé la decisión. Yo me las arreglo, le dije, y mi arreglo fue venderme a cambio de su sueño. Comencé a tomar todo tipo de trabajo extra. Chambitas, como las llamamos. Remodelaba el muro de un vecino el sábado. Arreglaba la plomería de otro el domingo. Trabajaba en días festivos, en madrugadas. Renuncié a cualquier descanso, a cualquier ocio. Mientras otros padres iban a pescar o a ver el fútbol, yo estaba encima de un andamio, bajo un sol abrasador, para juntar unos pesos más para la mensualidad de la facultad. Mi ropa se volvió vieja, mis zapatos,
agujerados. Los remendaba con alambre y fe. El almuerzo pasó a ser un pan con cualquier cosa, para ahorrar. Todo iba para la libreta de Andrés. Libros, materiales, transporte, la maldita mensualidad que parecía aumentar cada semestre. Veía a mi hijo transformarse. Empezó a usar ropa mejor, a hablar de cosas que yo no entendía. Empezó a tener amigos cuyos padres eran médicos, abogados, y poco a poco empezó a avergonzarse de mí. Recuerdo un día, en especial, fui a llevarle dinero a la universidad. Yo venía directo de una obra, sucio de polvo y con salpicaduras de pintura en el pantalón. Él me vio de lejos, con un grupo de compañeros. Vi la duda en su rostro. Vino hacia mí, rápido, casi corriendo. Tomó el dinero de mi mano y dijo en voz baja: «Gracias, papá, pero no es necesario que vengas hasta acá. Puedes dejarlo en casa». No me presentó a sus amigos. Me escondió. Ese día, un pedazo de mi corazón de padre se partió. Tragué saliva. Le di una sonrisa forzada y dije: «Claro, mijo, como tú quieras». Volví a casa a pie, sintiendo el peso de cada ladrillo que ya había cargado en la espalda, pero por primera vez, sintiendo el peso de la vergüenza que mi hijo sentía por mí. Pero continué, porque un padre hace esas cosas. Uno se traga el orgullo, el dolor, la humillación, por el bien de un hijo. Cada diploma que colgó en la pared de esa casa fue pagado con mi salud, con mi sudor, con mi dignidad silenciosamente herida. Y entonces, cuando creía que la fase más difícil había pasado, la vida me presentó el tercer y más cruel sacrificio: la enfermedad de Mercedes. Comenzó como un cansancio, una debilidad. Después, los dolores. El diagnóstico llegó como una sentencia: un cáncer agresivo. El mundo se derrumbó de nuevo. Pero esta vez no podía luchar con cemento y ladrillos. Tenía que luchar con fe y cuidado. Mercedes, mi estrella, se fue apagando poco a poco. Me convertí en su enfermero de tiempo completo. Aprendí a poner inyecciones, a controlar los medicamentos, a cocinar las sopas que su estómago todavía aceptaba. La cargaba en brazos de la cama al sillón, la bañaba, le leía las poesías que tanto amaba. Las noches eran las peores. Gemía de dolor, y yo pasaba las madrugadas en vela a su lado, sosteniendo su mano, solo para que no se sintiera sola. Veía la vida escapándose del amor de mi vida y no había nada que pudiera hacer, más que estar ahí. ¿Y Andrés? Él ya era un ingeniero graduado. Vivía en otra ciudad, construyendo su carrera, su vida. Venía los fines de semana, traía flores, se sentaba al lado de la cama de su madre por media hora, hablaba de su trabajo, de sus proyectos. Miraba a su madre consumirse, me miraba a mí, con ojeras profundas y la espalda encorvada por el cansancio, y decía: «Tiene que ser fuerte, papá, fuerte». Yo era la maldita muralla china y él me pedía que fuera fuerte. Nunca se ofreció a pasar una noche. Nunca se ofreció a reemplazarme por un día para que yo pudiera simplemente dormir por más de 2 horas seguidas. Venía, cumplía su papel de hijo preocupado y se iba, de vuelta a su vida limpia y organizada, dejándonos a mí y a su madre atrás, en medio del huracán. En sus últimos días, Mercedes apenas podía hablar. Una tarde, apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Sus ojos, todavía hermosos, encontraron los míos. «Eduardo», susurró, prométeme que no dejarás que nuestro hijo se olvide de ti y no seas una carga para él». La ironía de esas palabras me persigue hasta hoy. Lo prometí. Besé su frente y lo prometí. Se fue una semana después, en mis brazos, en esa misma casa que construimos juntos. En el entierro, Andrés lloró, un llanto contenido, de hombre importante. Pero yo sentí como si todos los cimientos que pasé la vida construyendo se hubieran vuelto polvo. Eduardo hace una larga pausa, los ojos llorosos. Mira la caja de zapatos sobre el banco de trabajo, como si fuera la única testigo de todo aquello. Después de que ella se fue, la casa se hizo gigante. El silencio, ensordecedor. Y fue ahí que el abandono, que antes era sutil,
se volvió explícito. Le di la casa, le di la educación, cuidé de su madre hasta el último suspiro, le di mi vida entera, envuelta para regalo. Y ahora, él me tira a la basura, me expulsa de este lugar sagrado, que no está hecho de paredes, sino de promesas, de sacrificios, del fantasma del amor de mi vida. Él quiere transformar el nido que construí con sangre, sudor y lágrimas en el gallinero de los padres de su esposa. No soy un santo, cometí mis errores. Pero les pregunto, ¿yo merecía esto? Después de una vida entera dedicada a él, ¿era esta la paga? Ser tratado como un trasto viejo, un problema a ser despachado a un depósito de ancianos. Ya no se acuerda del padre que le enseñó a andar en bicicleta. No se acuerda del gigante que construía paredes para protegerlo de las pesadillas. Solo ve a un viejo, un estorbo. Pero se olvidó de una cosa que le enseñé cuando era niño, mientras asentábamos los ladrillos de su cuarto. Le dije, hijo, nunca subestimes los cimientos. Es la parte que nadie ve, pero es la que sostiene todo. Y mis cimientos, Andrés, mis cimientos son más profundos y más fuertes de lo que jamás podrías imaginar. Después de que Mercedes se fue, la casa se quedó hueca. El silencio era tan denso que podría jurar que tenía peso y ocupaba los espacios vacíos en la mesa, en la cama, en mi pecho. Creí que la soledad sería mi última compañera, pero estaba equivocado. Había algo peor que la soledad esperándome. La humillación de ser un extraño en mi propia vida. Solía pensar que cuando mi hijo se casara, la alegría volvería a llenar estos pasillos, que la risa de una nuera y, quién sabe, de nietos, espantaría a los fantasmas de la nostalgia. Pobre viejo tonto. Lo que entró por esa puerta no fue la alegría, fue el comienzo de mi fin. Andrés conoció a Patricia en un evento de la empresa. Ella era pulcra, como un mueble nuevo y caro que no tiene la marca de una historia. Bonita, sin duda. Hablaba bajo, sonreía con los labios, pero nunca con los ojos. Desde el primer día, sentí un escalofrío en su presencia. Era como un viento frío que entra por una rendija que no puedes encontrar. Al principio me esforcé, por mi hijo. La traté como a la hija que nunca tuve. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Le conté historias de Mercedes, le mostré los rosales que mi esposa plantó. Intenté hacerla sentir que esa casa también era suya. Ella escuchaba con una paciencia casi ofensiva, con una sonrisa que parecía decir, «Qué bonito el viejito y sus recuerdos». El cambio en Andrés no fue inmediato. Fue sutil. Todavía me llamaba papá, todavía me abrazaba, pero el abrazo ya no tenía el mismo calor. Era un gesto mecánico. Y yo siempre veía, por encima de su hombro, la mirada de Patricia. Una mirada de fiscalización, de control. Ella lo estaba puliendo, quitándole las aristas rústicas que lo unían a mí, a su pasado de hijo de albañil. El primer golpe de verdad vino un domingo, unos 2 meses después de la boda. Era el día que habría sido el cumpleaños de Mercedes. Para mí, era una fecha sagrada. Decidí cocinar su platillo preferido, un mole poblano que ella aprendió de su madre. El olor de esa comida era, para mí, el olor de la felicidad. Los invité a almorzar. Llegaron tarde. Andrés, ya con su aire de hombre importante. Patricia, impecable en un vestido blanco que parecía tener miedo de tocar cualquier cosa en mi casa. Se sentaron a la mesa. Serví los platos con el pecho inflado de orgullo, como si estuviera ofreciendo un banquete a un rey. Andrés comió, elogió de dientes para afuera. «Está bueno, papá», como siempre. Pero Patricia apenas tocó la comida. Jugueteó con el arroz con el tenedor, separó los trozos de pollo, miró el mole con una cara de asco disimulado. Después de un silencio incómodo, se limpió la boca con una servilleta y dijo, con la voz más dulce y venenosa que he oído, «Es una comida muy pesada, ¿no, querido? En mi familia acostumbramos comer cosas más ligeras, menos grasa, menos condimento. Es más saludable, ¿sabes?» En ese instante,
El sabor de la comida desapareció de mi boca. No estaba hablando de la comida. Estaba hablando de mí, de mi mundo, de mi difunta esposa. Yo era pesado, grasoso, demasiado condimentado. Yo era no saludable, rústico, indigesto. Miré a Andrés esperando que dijera algo, que defendiera la memoria de su madre, que defendiera a su padre, pero él solo dio una sonrisa sin gracia y dijo: «Sí, amor, es la costumbre, pero está sabroso». Intentó apaciguar, pero su silencio fue una traición. Eligió el lado de ella. A partir de ese día, las visitas se fueron haciendo cada vez más raras. Y cuando venían, ya no era una visita de hijo, era una inspección. Patricia caminaba por la casa con sus ojos de águila, criticándolo todo silenciosamente. Un día, la oí cuchicheando con Andrés en la sala. «Ese sofá ya dio lo que tenía que dar, ¿no crees? Y esas cortinas parecen del tiempo de la abuela». Yo fingía no oír. Me iba a mi taller, en el fondo, y me sumergía en el trabajo con la madera. Era mi refugio. Allí, yo todavía era el Eduardo que construía, no el Eduardo que estaba siendo demolido. Entonces, vinieron los nietos. Primero Lucas, después la pequeña Sofía. Un abuelo debería sentir una alegría pura, una renovación de la vida. Y la sentí, claro que la sentí. Pero mi alegría venía siempre con una dosis de veneno. Yo era el abuelo Lalo, pero un abuelo de segunda clase. Los padres de Patricia, eso sí, eran los abuelitos de verdad. Eran ellos quienes daban los regalos caros, la ropa de marca, los juguetes electrónicos. Mi regalo era mi tiempo, mi afecto, mi trabajo. Para el primer cumpleaños de Lucas, pasé 3 meses tallando un caballito de madera en mi taller. Usé la mejor madera que tenía. Lijé cada centímetro hasta que quedó más suave que piel de bebé. Lo pinté con los colores del equipo de fútbol de Andrés. Era una obra de arte, una obra de amor. El día de la fiesta, en su casa nueva y lujosa, llegué con mi caballo de madera en brazos, orgulloso. Los niños quedaron maravillados. Lucas estiró sus bracitos hacia él. Pero antes de que pudiera ponerlo en el suelo, Patricia apareció con su sonrisa de fachada. «Vaya, abuelo, qué artesanal», dijo, la palabra artesanal sonando como un insulto. «Pero querido», se giró hacia su nieto, «mira lo que los abuelitos te trajeron». Y mostró una tableta gigante, ya encendida con una caricatura ruidosa. «Es mucho más educativo. Este de madera puede soltar astillas. Es peligroso». Tomó mi caballo de madera, el fruto de meses de mi trabajo y de todo mi amor, y lo puso en un rincón detrás de una pila de abrigos. Olvidado, despreciado. Ese día lloré a escondidas en el baño. No por el caballo, sino por todo lo que representaba. Era yo, allí en el rincón. El objeto artesanal, peligroso, obsoleto, reemplazado por la tecnología fría y cara. Las humillaciones continuaron, pequeñas y constantes, como una gotera que perfora la piedra. Hacían planes de viaje frente a mí, sin invitarme nunca. «Vamos a la playa en el puente, papá. Usted se queda bien ahí, ¿verdad? Cualquier cosa llama». Yo ya no era familia, era el vigilante de la casa. Comenzaron a aislarme. Si tenían una cena con amigos, me pedían que me quedara en mi cuarto. «Es que usted se cansa con mucha gente, papá. Es por su bien». La excusa era siempre mi bienestar, pero la verdad era la vergüenza. Vergüenza de mi forma simple de ser, de mi ropa gastada, de mis historias de albañil. Andrés, mi hijo, el ingeniero cuyo título fue pagado con mi sudor, se convirtió en el capataz de mi demolición emocional. Lo veía todo y no hacía nada. Su amor por Patricia, o quizás el miedo a perderla, era más grande que el respeto por mí. Se convirtió en cómplice de cada desprecio, de cada palabra no dicha que me empequeñecía. La casa, mi casa, se convirtió en el objetivo principal. «Papá, este cableado es muy antiguo, es un peligro», decía Andrés.
¿Todavía con estas tuberías de fierro? Papá, eso ya no se usa, comentaba Patricia. No veían una casa llena de recuerdos, veían un inmueble devaluado que necesitaba una remodelación. Y para remodelar primero había que limpiar el escombro, y el escombro era yo. El golpe final comenzó a armarse cuando los padres de Patricia enfermaron. Yo oía las conversaciones, las llamadas telefónicas. Ella se quejaba del alquiler que pagaban, del trabajo que daba cuidarlos a distancia. Su voz era un lamento calculado, una pieza de teatro para un único espectador, mi hijo. Una noche no podía dormir. Me levanté a beber un vaso de agua y los oí conversando en la cocina. La puerta estaba entreabierta. Me detuve, con el corazón en un puño. «Ya no se puede, Andrés», decía Patricia con voz llorosa. «Mis papás nos necesitan y no tenemos cómo traerlos a nuestro departamento. Es pequeño. Si al menos tuviéramos un lugar más grande, con un patio». Hubo un silencio. Yo sabía lo que vendría a continuación. Podía sentirlo. «La casa de mi papá es grande», dijo Andrés, la voz baja, vacilante. «Exacto», dijo Patricia, la voz cambiando de llorosa a práctica. «Es la solución perfecta. Tus hijos tendrían espacio para jugar, mis papás tendrían el cuidado que merecen, y nos quedaríamos todos juntos, una familia de verdad». «Pero, ¿y mi papá?», preguntó Andrés. Y en ese pero, oí el último vestigio del niño que crié. La respuesta de Patricia fue rápida, afilada como una navaja. «Querido, piensa en él. Vive solo en esa casa enorme. Debe ser una soledad terrible. En una casa de reposo tendría compañía, cuidados médicos, actividades, haría amigos. Le estaríamos dando una vida social, una vejez más digna. Piénsalo como un regalo que le estamos dando. Un regalo». La palabra retumbó en mi cabeza. Expulsar a un hombre de su hogar, el santuario que construyó con sus propias manos, era un regalo. Oí a Andrés suspirar, un suspiro de derrota, de rendición. «¿Tú crees? ¿Crees que sería mejor para él?». «Estoy segura, mi amor. Es lo correcto, por todos nosotros». Me alejé de la puerta, con el cuerpo helado. Volví a mi cuarto y me senté al borde de la cama, en la oscuridad. Así que era eso. No fue una decisión del momento, fue un plan. Una conspiración arquitectada por la mujer que le robó el corazón a mi hijo y lo llenó de veneno. Y él lo permitió. Estuvo de acuerdo. Todo el dolor, toda la humillación, todo el abandono de los últimos años cobraron sentido. Eran los pasos, eran las pequeñas paladas de tierra que me echaban encima, enterrándome vivo. Esa conversación en la cocina fue la última palada. Cuando, semanas después, Andrés entró en la sala ese fatídico martes con su discurso ensayado de «Papá, necesitamos hablar», yo ya sabía lo que iba a decir. Ya había oído la sentencia de muerte de mi vida en esa casa. La expresión en su rostro, la lástima fría, la incapacidad de mirarme a los ojos, todo encajó. No estaba solo comunicándome una decisión. Estaba ejecutando el golpe final de un largo y doloroso proceso de abandono. No me estaba expulsando ese día. Llevaba años expulsándome poco a poco. Ese martes era solo el día en que finalmente vinieron a sacar la basura. Y mientras él hablaba del hogar dulce morada, yo lo miraba y ya no veía a mi hijo. Veía a un extraño, un producto bien acabado del proyecto de Patricia. Un hombre que cambió su historia, su raíz, su honor, por una vida de apariencias y conveniencia. Y el dolor que sentí fue tan grande, tan abrumador, que debajo de él, algo más duro y más frío comenzó a formarse. La resignación, pero no la resignación de una víctima, sino la resignación de un guerrero que entiende que la batalla que creía estar luchando ya terminó, y una nueva guerra, una guerra que nadie sabía que estaba por venir, estaba a punto de comenzar. Los días que siguieron a la sentencia de mi hijo fueron los más extraños de mi vida. Yo caminaba por mi propia casa como un fantasma.
Cada objeto, cada rincón, ya no me pertenecía. Veía a Patricia pasar los ojos por la sala y yo sabía que no me estaba viendo a mí. Estaba midiendo el espacio para un sofá nuevo. Oía a Andrés en el teléfono hablando de facilitar la transición y sabía que la transición era mi eliminación de su vida. Me trataban con una delicadeza asquerosa, la misma que se tiene con un enfermo terminal. Preguntaban si quería algo, si estaba cómodo, pero sus ojos estaban vacíos de sentimiento. Era la cortesía de quien lidia con una obligación desagradable. Yo era el último punto a ser tachado de la lista de tareas para que pudieran, al fin, tomar posesión del premio. Mi casa, mi historia. En esas noches largas y silenciosas, el dolor de la traición era algo físico. Sentía un peso en el pecho, una dificultad para respirar. Me sentaba en mi taller, en la oscuridad, y la imagen de Mercedes, de nuestro sueño, de nuestra lucha, me atormentaba. Le había fallado. Había dejado que nuestro nido fuera invadido, que nuestro hijo se perdiera. La derrota era un sabor amargo y constante en mi boca. Fue en una de esas madrugadas de desesperación, revolviendo cosas viejas para tratar de distraer la mente, que mis manos tocaron esa caja de zapatos polvorienta en el fondo del armario. La caja de mi secreto. La caja que no abría desde hacía años. Por un momento dudé. Abrir esa caja parecía inútil. ¿Qué diferencia haría ahora? El dinero no compra de vuelta el amor de un hijo. No borra la humillación. Pero algo, una curiosidad mórbida quizás, me hizo llevarla a la luz tenue del banco de trabajo. Allí dentro estaban las escrituras y el estado de cuenta del banco. Papeles viejos, amarillentos por el tiempo. Y de repente, la historia detrás de ellos volvió con una claridad que me asustó. Yo no era un hombre de negocios, era un albañil. Pero un albañil que pasa la vida observando cómo las ciudades nacen, crecen y respiran. 40 años atrás, trabajaba mucho en los límites de la ciudad. Eran solo granjas y matorrales. Pero yo veía los camiones, las mediciones de los topógrafos, oía las conversaciones en las tienditas, sentía en mis huesos hacia dónde soplaba el progreso. Mientras mis compañeros gastaban lo poco que sobraba en bebida y cigarros, yo junté cada centavo. Era el dinero de arreglos extras, de fines de semana sacrificados. Mercedes, con su sabiduría infinita, me apoyaba. Es nuestra seguridad, Eduardo. Un ladrillo que nadie puede ver, pero que sostendrá la casa si un día el viento sopla demasiado fuerte, decía. Con esa lana ganada con sudor, compré esos terrenos. Eran 4 lotes. Una tierra olvidada por Dios que en ese entonces no valía ni el esfuerzo de deshiervar. Recuerdo haber llevado a un amigo a ver. Miró todo ese polvo y se rió en mi cara. Eduardo, ¿enterraste tu dinero aquí? Eres un hacendado de polvo. Sonreí y no dije nada. Tenía un presentimiento. Nunca le conté a Andrés. No por maldad. Era nuestro secreto, mío y de Mercedes. Y principalmente, quería que mi hijo triunfara por mérito propio. Quería que el ingeniero fuera fruto de su esfuerzo, no de la espera de una herencia. Le di la educación, las herramientas, la construcción de su vida era su responsabilidad. Después de que Mercedes murió, la caja se quedó allí, olvidada. El dinero perdió sentido. Era para nuestra vejez juntos. Sin ella, era solo papel. Pero esa madrugada, mirando esos documentos, la noticia de hacía algunos meses, leída en un rincón del periódico, me vino a la mente. Gobierno aprueba trazado final de la nueva autopista del Progreso. No le había dado importancia en su momento. Ahora, mi corazón se disparó. Al día siguiente, por primera vez en semanas, salí de casa con un propósito. Tomé un autobús y fui hasta el ayuntamiento. Pedí ver los nuevos mapas de zonificación de la ciudad. El funcionario, un muchacho joven, me miró con desdén, como si fuera un viejo chocho perdido. Pero cuando le mostré los números de mis lotes y los localizó en el mapa gigante sobre la mesa, su expresión cambió.
Me miró, luego miró el mapa y de vuelta a mí. Usted es el dueño de esto, tartamudeó. Asentí. Señor Ramírez, usted sabe que la nueva autopista va a pasar exactamente por aquí y que esta área fue designada para convertirse en el nuevo polo comercial y logístico de la región. No lo sabía, no con certeza, pero mi instinto de 40 años atrás lo sabía. El muchacho tomó una calculadora, tecleó números que parecían no tener fin. Giró la calculadora hacia mí. La cantidad que brillaba en la pantalla era tan absurda, tan fuera de mi realidad, que no sentí alegría. Sentí un vértigo, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El hacendado de polvo estaba sentado sobre una mina de oro. Volví a casa ese día en un estado de trance. El mundo parecía diferente. Los colores, más vivos, los sonidos, más nítidos. Tenía un poder en las manos que ni siquiera sabía que existía, un poder que podría cambiarlo todo. Mi primera idea, la idea de un padre, fue correr hacia Andrés, frotarle esos papeles en la cara a él y a su esposa, decir, miren al viejo inútil que están tirando a la basura, soy rico, ahora sí me quieren de vuelta. Pero mientras la escena se formaba en mi cabeza, la náusea subía por mi garganta. Veía su reacción con una claridad dolorosa. El shock inicial, el tartamudeo, las disculpas torpes, los abrazos falsos, el cariño pegajoso e interesado. Patricia me llamaría papi por primera vez en su vida. Andrés diría que todo había sido un malentendido. No querrían recuperar al padre. Querrían recuperar al millonario. Sería prisionero de su codicia en lugar de ser víctima de su desprecio. La jaula sería de oro, pero seguiría siendo una jaula. No habrían aprendido absolutamente nada. La lección sobre el valor, sobre el respeto, sobre lo que realmente importa en la vida, se perdería en el brillo del dinero. En ese momento, sentado en mi sillón gastado, en la casa que pronto no sería más mía, el plan nació. No fue un plan de venganza. La venganza es un plato caliente que quema a quien lo prepara. El mío sería un plan de justicia. Y la justicia, mi amigo, es un plato que se sirve frío y con una precisión quirúrgica. Decidí que interpretaría el papel que me dieron, el papel del viejo senil, débil y resignado. Aceptaría ir al asilo, dejaría que sintieran el sabor de la victoria, dejaría que hicieran sus planes, que midieran las cortinas, que soñaran con la remodelación de la casa de ellos. Pero, tras bambalinas, el constructor aquí iba a trabajar. A la semana siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Tomé parte de mis ahorros secretos, los que junté con el sudor de incontables fines de semana, y fui a la capital. Busqué el mejor despacho de abogados que el dinero podía pagar. Entrar en ese lugar fue como entrar en otro planeta. Mármol en el suelo, muebles de madera oscura que brillaban, hombres y mujeres de traje hablando bajo y rápido. Y yo, con mi ropa simple y mis manos de albañil. La recepcionista me miró de arriba abajo, pero cuando dije que tenía una cita con el doctor Monteiro, el socio principal, su actitud cambió. El doctor Monteiro era un hombre mayor, de cabello blanco y ojos que parecían leer el alma de la gente. Me escuchó durante más de una hora, sin interrumpirme. Le conté todo: mi vida, mi sacrificio, mi casa, la traición de mi hijo, el desprecio de mi nuera. Y finalmente, el secreto de los terrenos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo tiempo, solo observándome. Entonces dijo: Señor Ramírez, en 30 años de carrera he visto muchas historias de familia y dinero, pero la suya es una historia sobre dignidad, y la dignidad no tiene precio. Pero, ciertamente, podemos cobrar un precio muy alto por la falta de ella. En ese momento, supe que había encontrado a mi arquitecto, el arquitecto de mi lección. Trazamos el plan, detalle por detalle.
como un proyecto de ingeniería. El doctor Monteiro y su equipo comenzaron, en secreto absoluto, el proceso de venta de los terrenos. Las ofertas que llegaron eran aún mayores de lo que imaginaba. Constructoras, cadenas de supermercados, empresas de transporte, se peleaban por ese suelo que un día fue motivo de risa. Mientras tanto, en casa, yo era el actor perfecto. Suspiraba, parecía confundido. Dejaba que Andrés y Patricia me guiaran, que hicieran las maletas por mí. Veía el alivio en sus ojos, la satisfacción de estarse librando del problema. Los oía planear el futuro, la remodelación de la casa, un viaje a Europa, un coche nuevo para ella. Gastaban mi dinero en sus sueños, el dinero que representaba el techo que yo les daba de gratis. Y yo, en silencio, solo asentía con la cabeza. El viejo cordero siendo llevado al matadero, pero no sabían que el matadero se estaba preparando para ellos, y que el cordero en realidad estaba al mando. El doctor Monteiro me llamaba a un celular de prepago que mantenía escondido en el taller. Todo va según lo planeado, Eduardo, decía. La venta se cerrará el viernes de la próxima semana. Miré el calendario. Viernes, el día que Andrés había fijado para internarme en el Hogar Dulce Morada. La ironía era tan perfecta que llegaba a ser poética. Mi hijo y mi nuera me dieron un guión donde yo era el viejo inútil que salía de escena. Pues bien, acepté el papel, pero se olvidaron de que el constructor aquí soy yo, y decidí que, en el último acto de su obra, habría una sorpresa, una gran sorpresa, y el escenario que yo estaba construyendo para ellos no era un palacio, como imaginaban, era un desierto, y la sed que iban a sentir sería la sed por la fortuna que tocaron con los dedos y dejaron escapar por su propia codicia. En el momento en que las palabras «Está bien, mijo, iré», salieron de mi boca, vi la transformación. Fue como si un interruptor se hubiera accionado dentro de Andrés. La tensión en sus hombros desapareció. Esa mirada de impaciencia y lástima fría fue reemplazada por una expresión de alivio tan profundo, tan obsceno, que tuve que desviar la vista. Había ganado. El problema estaba resuelto. El padre obstáculo había sido removido del camino. A partir de ese instante comenzó el segundo acto de su obra, el acto que yo llamo la conquista de la conciencia tranquila. El objetivo era claro, llenarme de falsos cuidados para que fuera al asilo de forma mansa y silenciosa, sin escándalos, sin dar la impresión de que estaban, de hecho, cometiendo el acto más cruel que un hijo puede cometer. No estaban tratando de hacerme sentir bien. Estaban tratando de hacerse sentir bien a sí mismos con lo que estaban haciendo. La primera en entrar en escena fue Patricia. Al día siguiente de mi rendición, apareció en la cocina con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que nunca me había dado en todos esos años. «Buenos días, suegrito. ¿Durmió bien?», canturreó, la voz goteando una miel falsa que me dio náuseas. «Le preparé un café especial hoy». Yo, que durante años fui una presencia invisible, un mueble viejo en la sala, de repente me convertí en el centro de atención. Era una atención pegajosa, incómoda. Empezaron a aparecer con regalos. Regalos que eran, en realidad, herramientas para mi expulsión. Una tarde, Andrés llegó con una caja. Dentro, una bata de seda y un par de pantuflas carísimas. «Para que esté bien cómodo en su nuevo hogar, papá», dijo, orgulloso de su propia generosidad. Miré el regalo. Era suave, era caro, pero para mí tenía la textura de una mortaja. Era la ropa del exilio. Patricia decidió que tenía que cuidar mi alimentación. «Está tan flaquito, suegrito. Necesita alimentarse bien para llegar fuerte allá». Una noche, insistió en cocinar la cena, anunció con pompa. «Hoy, en su honor, hice su platillo favorito, bistec encebollado». Casi me río. Yo detestaba el bistec encebollado. Recuerdo haberlo comentado una sola vez, años atrás, en una conversación trivial. El hecho de que recordara la información, pero de forma completamente equivocada, era la prueba irrefutable de su farsa.
No me conocía. No le importaba conocerme. Solo estaba cumpliendo un protocolo. Comí, mastiqué esa carne seca, tragué con dificultad y sonreí. Está delicioso, mi hija, gracias. Cada bocado era un pedazo de orgullo que me tragaba. Cada elogio forzado era un ladrillo más en el muro de mi determinación. Creían que me estaban engañando. Mal sabían que yo era el director de esa obra de teatro del absurdo. El colmo de la hipocresía llegó con los planes para la casa. Hablaban del tema frente a mí, pero con cuidado de ahorrarme los detalles, como si estuvieran protegiendo a un niño. Una tarde estaba en mi taller, lijando un pedazo de madera sin propósito alguno, cuando oí la voz de Patricia en el jardín, hablando por teléfono. Su voz no era la voz dulce y cantarina que usaba conmigo. Era una voz firme, excitada, llena de autoridad. No, puedes tirar esa pared de la sala. Quiero un concepto abierto, ¿entiendes? Integrado con la cocina. Y el piso, este piso de madera antiguo tiene que quitarse todo. Quiero porcelanato, algo claro, moderno. Y el cuarto del viejo, quiero decir, la recámara principal, va a necesitar un closet más grande. Dejé de lijar. Me quedé inmóvil. El polvo de la madera asentándose sobre mis manos detenidas. El cuarto del viejo. Eso era yo. Y ella ya estaba demoliendo mi mundo antes de que yo me fuera. Ese comentario, que creyó que yo no había oído, fue como un balde de gasolina en la hoguera de mi resolución. Ya no había duda, no había ni una pizca de vacilación. Merecían la lección, merecían sentir en carne propia lo que era perderlo todo. La visita de los padres de Patricia fue otro capítulo nauseabundo. Vinieron para un té por la tarde. Fue la inspección final de los nuevos propietarios. Caminaban por mi casa, por la casa que yo construí, tocando mis cosas, con la mirada de quien mide un espacio. Su madre, una mujer de sonrisa agria y ojos pequeños, se detuvo frente a los rosales de Mercedes. Ay, estos rosales dan mucho trabajo. Es mejor arrancar todo y poner cemento. Se ve más limpio. Andrés, mi hijo, actuaba como un guía turístico. Aquí, suegra, es su cuarto. Da un buen sol por la mañana. Y el baño es grande, podemos adaptar una barra de seguridad. Hablaba con ellos sobre el futuro de ellos, frente a mí, como si yo fuera sordo y mudo. Me quedé sentado en mi sillón, sosteniendo una taza de té que temblaba en mis manos, y observé cómo mi vida era loteada. Ya no me veían. Para ellos, yo ya me había ido. Los días que precedieron a mi partida fueron un borrón de falsedad. Me ayudaron a hacer las maletas. Era una escena surrealista. Patricia tomaba mis camisas viejas y gastadas con la punta de los dedos. Ay, suegrito, esto lo donamos, ¿verdad? Va a tener ropa nueva allá. Estaba, metódicamente, borrando mi identidad, tirando la ropa que usé para construir el futuro de ella. Solo hice una exigencia. Pedí llevar algunas de mis herramientas y mi caja de zapatos vacía. Son recuerdos, ¿saben? Dije, con la voz débil de un viejo nostálgico. Andrés miró la caja de zapatos con lástima. Claro, papá, lo que usted quiera. Él veía una caja vacía. Yo veía la caja fuerte de mi dignidad. La última noche hicieron una cena de despedida. Encendieron velas, abrieron un vino caro, brindaron. Por una nueva etapa, por la felicidad de papá, dijo Andrés, levantando la copa. Levanté la mía. Miré su rostro, el rostro de Patricia. Vi las sonrisas satisfechas, la celebración mal disimulada de la libertad que estaban a punto de tener. La libertad de mí. Brindé con ellos. Por la familia, dije. Y por dentro completé. Y por las lecciones que nos enseña. Esa mañana, la mañana del día D, me desperté antes del sol. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente. El silencio del fin de un ciclo. Caminé descalzo por cada habitación. Toqué la pared del cuarto de Andrés, donde todavía estaba la marca de altura que le hacía en cada cumpleaños. Pasé la mano por la barra de la cocina, donde Mercedes preparó tantas comidas. Fui al patio y respiré el olor de sus rosales una última vez.
Perdóname, mi amor, le susurré al viento. Pero a veces, para construir algo nuevo, es necesario demoler lo que está podrido. Volví adentro y me senté en mi sillón a esperar. Mis 2 pequeñas maletas estaban junto a la puerta. Dentro de una de ellas, la caja de zapatos, vacía para sus ojos pero llena de un poder que ni soñaban que existía. Cuando el coche de Andrés se detuvo frente a la casa, puntualmente a las 9 de la mañana, sentí mi corazón latir con una calma aterradora. Bajaron, los rostros compuestos en una máscara de preocupación solemne. «Listo, papá, es hora», dijo Andrés, extendiendo la mano para ayudarme a levantar, como si fuera un inválido. No tomé su mano. Me apoyé en mi viejo sillón y me levanté solo. Lo miré a él, a ella, a los rostros de mis verdugos disfrazados de ángeles de la guarda. «Sí, mijo», respondí, con la voz más serena que pude encontrar. «Estoy listo». Ellos creían que me estaban llevando al final, que ese era el último capítulo de la triste historia del viejo Eduardo. Mal sabían que yo los estaba guiando, paso a paso, al comienzo de su fin. El coche que me llevaría al asilo era, en realidad, el carruaje que los conduciría directamente al desierto que yo preparé con tanto esmero. La obra estaba a punto de terminar y las máscaras a punto de caer. El viaje en coche hasta el hogar Dulce Morada fue el más largo de mi vida. Iba sentado en el asiento trasero, un prisionero siendo llevado a su sentencia. Andrés conducía, los ojos fijos en la carretera, las manos apretando el volante con una fuerza que traicionaba su falsa calma. Quería que aquello terminara pronto. Patricia, a su lado, parloteaba sobre el clima, sobre el tráfico, llenando el silencio con banalidades que solo resaltaban la enormidad de lo que estaba sucediendo. Yo miraba por la ventana. Pasamos por calles donde le había enseñado a Andrés a andar en bicicleta, por el parque donde lo llevé a volar papalotes. Cada esquina era un recuerdo, un fantasma de un tiempo en que éramos una familia. Y ahora, ese mismo niño, ya hecho hombre, me transportaba como una carga indeseada para mi descarte final. Por dentro, no sentía nerviosismo, sentía una calma gélida, la calma del cazador en la espera, del constructor que está a punto de ver si su estructura más compleja se va a sostener. Llegamos. El hogar Dulce Morada era un edificio beige, con ventanas idénticas y un aire de resignación. El olor que nos recibió en la entrada era una mezcla de desinfectante, naftalina y una tristeza antigua, impregnada en las paredes. Era el olor de la antesala del fin. Una enfermera con una sonrisa cansada nos recibió con una tabla en la mano. Comenzó el ritual del internamiento, y allí, la actuación de mi hijo y mi nuera alcanzó su punto culminante. «¿Se le olvidan las cosas a veces?», preguntó la enfermera. «Sí, un poco», respondió Andrés, con un suspiro de mártir. «La memoria ya no es la misma. ¿Tiene alguna dificultad para moverse? Se cansa fácil. Es mejor que no haga mucho esfuerzo», añadió Patricia, con la voz cargada de una preocupación teatral. Me pintaban como un inválido, un incapaz, y yo interpretaba mi papel. Encogí los hombros, encorvé la espalda, dejé que mi rostro asumiera una expresión vaga, confusa. Me apoyé en el brazo de Andrés, reforzando la imagen de viejo frágil que necesitaban para justificar su propia crueldad. Me llevaron a mi cuarto. Era un cubículo, una cama estrecha, un armario pequeño, una ventana que daba a un muro de ladrillos. Era impersonal, era desolador, era el escenario perfecto para el acto final. «Bueno, papá, está entregado», dijo Andrés con un alivio mal disimulado. «Vamos a acomodar sus cosas en el armario y...». Fue entonces cuando sonó su teléfono. Ese sonido, el timbre de un celular moderno, nunca me sonó tan bello. Era la música de mi orquesta, la señal convenida con mi director, el doctor Monteiro. Todo, a partir de ese instante, sucedería exactamente como lo planeamos. Andrés miró la pantalla con irritación. «No puedo hablar ahora», dijo al contestar. Del otro lado, la voz calmada y firme de mi abogado sonó, lo suficientemente alta para que todos en el pequeño cuarto oyeran.
Señor Andrés Ramírez, mi nombre es Dr. Monteiro. Hablo en nombre de mi cliente, el señor Eduardo Ramírez. Le pido que no cuelgue. El asunto es de extrema urgencia e importancia. Andrés se congeló. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Me miró confundido y luego al teléfono. ¿Qué cliente? ¿Mi padre? ¿De qué está hablando? Señor Andrés, llamo para confirmar que, conforme a las instrucciones de mi cliente, acabamos de enviar por un mensajero a su domicilio los documentos finales y las copias de las transferencias bancarias referentes a la venta de un conjunto de propiedades a nombre del señor Eduardo Ramírez. La venta se concluyó con éxito esta mañana. Patricia, que estaba acomodando mis camisas en el armario, se detuvo. ¿Qué propiedades? ¿De qué habla ese hombre, Andrés? Andrés estaba pálido como la cera. Debe ser un error. Mi papá no tiene propiedades. Tartamudeó al teléfono. Me temo que usted está mal informado, continuó el doctor Monteiro implacable. Los terrenos ubicados en la nueva zona de expansión comercial fueron vendidos por la cantidad total de... Y dijo el número. El número quedó flotando en el aire. Un número con muchos ceros. Un número que representaba más dinero del que Andrés y Patricia podrían soñar en 10 vidas de trabajo. Un número que transformaba al viejo inútil que estaban abandonando en un millonario. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia dejó caer mi ropa al suelo. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban desorbitados, fijos en mí, con una expresión de incredulidad y, enseguida, de una codicia frenética y desesperada. Andrés colgó el teléfono, o lo dejó caer, no recuerdo. Se volvió hacia mí, el rostro una máscara de horror y confusión. Papá, ¿qué broma es esta? ¿Qué dinero es ese? Era mi señal. El momento que había esperado, sufriendo en silencio durante años. Enderecé la espalda, levanté la cabeza. El viejo frágil y senil desapareció. En su lugar estaba el constructor, el padre, el hombre que intentaron borrar. Mi voz salió firme, clara y cortante como el vidrio. No es ninguna broma, mijo. Es el resultado de una vida entera de trabajo y visión. Una vida que ustedes nunca se tomaron la molestia de conocer. Comencé a hablar, con calma, sin levantar la voz. Les conté sobre los terrenos, sobre mi presentimiento, sobre cómo los compré con el sudor de trabajos extras mientras renunciaba a todo para pagar su universidad. Mientras tú te avergonzabas de tu padre albañil en la puerta de la universidad, ese mismo albañil estaba asegurando un futuro que ni soñabas que existía, dije, y vi el recuerdo de ese día humillante pasar por sus ojos. Y continué, describí su farsa de las últimas semanas, el bistec encebollado que odiaba, las pantuflas del exilio, la conversación sobre tirar la pared del cuarto del viejo. Expuse cada mentira, cada acto de hipocresía, con la precisión de un cirujano. Saben, el problema no es que no supieran que yo tenía dinero. El problema es que no sabían que yo tenía sentimientos. Me miraron y no vieron a un padre. Vieron una carga, un mueble viejo ocupando el espacio que querían para los padres de ella. Patricia dio un paso al frente. Eduardo, suegrito, no sabíamos. Si hubiéramos sabido, podemos arreglarlo. Lo queremos. Me reí. Una risa seca sin alegría. ¿Me quieres? ¿O quieres los millones que acabas de descubrir que tengo? No, mi nuera. El amor de ustedes tiene un precio. Y yo soy rico, pero no lo suficiente como para comprar un amor de verdad. Andrés cayó de rodillas frente a mí. Literalmente. Las lágrimas escurrían por su rostro. Papá, perdóname, por favor, perdóname. Fue un error terrible. Te sacamos de aquí ahora mismo. Volvemos a casa. Todo será diferente, lo juro, lo juro. Miré a esa figura patética en el suelo. El gran ingeniero, el hombre importante, arrastrándose. Levántate, Andrés. Ten al menos un poco de dignidad ahora. No quieres recuperar a un padre. Quieres recuperar a un millonario. Y es demasiado tarde. Me miraba, los ojos llenos de una desesperación que nunca había visto. ¿Qué
¿Qué va a hacer? Yo ya lo hice, respondí, sentándome al borde de la cama estrecha, mi nuevo trono. El doctor Monteiro tenía instrucciones muy claras. Respiré hondo y pronuncié mi sentencia. La mayor parte de esa fortuna que está haciendo brillar sus ojos, ya la doné. La doné a una institución que cuida de niños huérfanos. Niños que nunca tuvieron un padre, pero que quizás aprendan el valor de uno. Me pareció justo, ya que el hijo que tuvo un padre toda la vida decidió descartarlo. El rostro de Patricia se contorsionó en una máscara de odio puro. El sonido que salió de su garganta fue un gemido de animal herido. Nuestra casa, su casa, balbuceó Andrés. Mi casa será vendida, continué impasible, y el dinero también irá a la caridad. Ustedes me sacaron de ella, así que no le servirá a nadie más de la familia. Querían la casa sin mí. Pues bien, se quedarán sin mí y sin la casa. ¿Pero y nosotros? ¿Y los niños?, gimió. Ah, los niños, dije, y por primera vez mi voz se quebró un poco. No soy un monstruo como ustedes. Pensé en mis nietos. Me incliné hacia adelante, mirando al fondo del alma del hombre que un día fue mi hijo. Creé un fondo de educación para Lucas y Sofía, un fondo millonario que les garantizará las mejores escuelas, las mejores universidades, todo lo que el dinero puede comprar. Pero hay una condición. Hice una pausa. Dejé que la esperanza brillara en sus ojos por un último y cruel segundo. El dinero solo se liberará, mes a mes, si me visitan. Aquí, en este lugar, una vez al mes, solos, sin ustedes, para que yo tenga la oportunidad de enseñarles lo que su padre nunca aprendió, que el valor de un abuelo no está en la herencia que deja, sino en la historia que cuenta. El silencio en el cuarto era el silencio de una tumba. Andrés estaba quebrado, destruido. Patricia lo miraba ya no con amor, sino con un desprecio asesino. No veía a un esposo, veía al hombre que la hizo perder una fortuna. La primera grieta en su matrimonio acababa de abrirse y era un abismo. Me levanté. Me sentía exhausto, pero en paz. Una paz sombría, la paz de una justicia cumplida. Pueden irse ahora, dije, con la voz cansada de un juez tras una larga sentencia. Estoy seguro de que ustedes dos tienen mucho de qué hablar. Y yo necesito acostumbrarme a mi nuevo hogar. El hogar que ustedes, en su infinita generosidad, eligieron para mí. Les di la espalda a su llanto y al odio de ella y caminé hacia la pequeña ventana. Miré el muro de ladrillos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía un prisionero. Me sentía libre. Cuando la puerta de ese cuarto de asilo se cerró, dejando atrás los escombros de lo que un día fue mi hijo y la codicia personificada de mi nuera, no sentí alegría. No sentí el triunfo que quizás algunos esperarían. Lo que sentí fue un silencio profundo, el silencio del fin, el silencio de un campo de batalla después de que la última bala ha sido disparada. La guerra había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba en paz. Mi estancia en el hogar Dulce Morada duró exactamente 1 hora más. El tiempo necesario para que el doctor Monteiro ejecutara la segunda parte de nuestro plan. Un coche discreto me esperaba en la esquina. Entré, llevando conmigo solo una pequeña maleta de mano. Dentro de ella, la caja de zapatos, ahora verdaderamente vacía, un símbolo del poder que nace de la nada. Dejé atrás la bata de seda, las pantuflas caras y todas las demás migajas de una falsa bondad. No necesitaba nada de eso. No iba a un nuevo cautiverio, iba a mi liberación. Decidí mudarme a la capital. Necesitaba distancia. Necesitaba un lugar donde no fuera el pobrecito del viejo Eduardo, ni el albañil que se hizo rico. Quería ser anónimo. Quería ser solo yo. Con la ayuda del doctor Monteiro, compré un departamento cómodo en un barrio tranquilo. No era una mansión. Era un lugar para que un hombre viviera, con un balcón donde daba el sol de la mañana y una cocina donde podía hacerme mi propio café, a mi manera.
Los primeros meses fueron de redescubrimiento. Yo, que pasé la vida entera trabajando, no sabía lo que era tener tiempo. Podría haber pasado los días viendo la televisión o leyendo el periódico. Pero mis manos, estas viejas manos de constructor, no fueron hechas para el reposo. Necesitaban un propósito. El dinero en el banco era una seguridad, pero no era una vida. La vida para mí siempre fue sobre construir. Fue caminando sin rumbo por las calles de mi nuevo barrio que encontré mi nuevo proyecto. Era un caserón antiguo, maltratado por el tiempo, con un letrero torcido al frente. Comedor comunitario Niño Feliz. Entré. El lugar funcionaba gracias a la buena voluntad de unas pocas señoras, pero se estaba cayendo a pedazos. Había goteras, las mesas estaban cojas, la cocina era improvisada, pero el lugar estaba lleno de vida, del ruido y la risa de decenas de niños necesitados que hacían allí su única comida decente del día. En ese momento, supe qué hacer. Al día siguiente, busqué a la coordinadora, una señora de cabello blanco y sonrisa cansada, llamada Doña Iris. Ofrecí una donación generosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero le dije: Doña Iris, se lo agradezco, pero no quiero solo dar el dinero, quiero dar mis manos. Y así, a los 73 años, volví a ser albañil. Pero, esta vez, un albañil diferente. No estaba construyendo por obligación o por dinero. Estaba construyendo por amor. Compré el mejor material, contraté a algunos ayudantes y puse manos a la obra. Arreglé el techo, cambié toda la instalación eléctrica e hidráulica, construí una cocina nueva, industrial. Hice mesas y bancos de madera maciza, fuertes, para aguantar la energía de esos niños. Pasaba mis días en medio del polvo y el ruido de la obra, y era la música más hermosa del mundo. Los niños me llamaban Abuelo Lalo, el mismo apodo que mis nietos usaban, pero en sus ojos no había la distancia que veía en los de ellos. Había curiosidad, cariño. Me convertí en el abuelo de 50 niños y, en el proceso de reconstruir ese lugar, me estaba reconstruyendo a mí mismo. Mientras mi nueva vida florecía, recibía noticias de la demolición de la vida antigua. Las noticias venían en fragmentos a través de las visitas mensuales de mis nietos, Lucas y Sofía. La primera visita fue extraña. El doctor Monteiro los traía hasta la puerta de mi nuevo departamento. Entraron tímidos, mirando a los lados como si esperaran encontrar al abuelo frágil y confuso que sus padres les habían descrito. No los forcé a nada. Hice un pastel de chocolate, el mismo que hacía Mercedes. Nos sentamos en el balcón. No hablé de su padre, no hice preguntas. Hablé de las estrellas, de cómo se mezcla el cemento. Les conté historias de su abuela que nunca habían oído. Poco a poco se soltaron. En la segunda visita, Sofía ya se sentó en mi regazo. En la tercera, Lucas me preguntó si podía enseñarle a hacer un carrito de madera. Cada mes, veía un lazo de verdad construyéndose, un lazo libre de la influencia tóxica de sus padres. Y era a través de sus conversaciones inocentes que armaba el rompecabezas de la ruina de Andrés. Abuelo, papá y mamá gritan mucho ahora, dijo Lucas un día, mientras lijaba un pedazo de madera. Los otros abuelos se fueron de la casa. La abuela Patricia dijo que papá era un fracasado y no los iba a mantener, contó Sofía en otra visita. La última pieza vino del propio doctor Monteiro. Patricia pidió el divorcio. En la repartición de bienes no había bienes. Solo deudas que Andrés había acumulado para mantener un nivel de vida que no era suyo. Lo abandonó. El amor que sentía por él tenía el tamaño exacto de la fortuna que él perdió. Sin el dinero, el amor se evaporó. Mi hijo se quedó solo en la casa que un día fue mía. Solo, quebrado y, según el abogado que supervisó la venta final del inmueble, amargado. Tuvo que irse. Vio cómo sacaban los muebles, cómo las paredes se quedaban desnudas.
Sintió en carne propia lo que era ser desalojado. La lección, aunque dura, había sido entregada en su totalidad. No sentía alegría con esto. Sentía una tristeza profunda, la tristeza de un padre que ve a un hijo destruir su propia vida por malas decisiones. Se había hecho justicia, pero el costo era una familia deshecha. Pero mi nueva familia crecía. En el comedor, en medio de mi obra de amor, conocí a una persona. Su nombre era Esperanza, y le hacía honor a su nombre. Era una de las voluntarias, una viuda como yo, con ojos que sonreían y manos que, como las mías, gustaban de trabajar. Nuestra cercanía no fue una pasión de adolescentes, fue un encuentro de almas cansadas, pero no derrotadas. Empezamos a conversar durante el café. Descubrimos gustos en común. Nos reíamos de las mismas cosas. Ella no veía en mí a un millonario. Veía a un hombre bueno al que le gustaba ayudar. Yo no veía en ella a una sustituta para Mercedes. Veía a una compañera, una nueva oportunidad de tener a alguien con quien compartir el silencio y las pequeñas alegrías. Un día, la invité a pasear por el parque. Nos sentamos en una banca, observando a los niños, y, sin planearlo, nuestras manos se tocaron. Y pareció la cosa más natural del mundo. Hoy, aquí estoy, un viejo de 74 años. Vivo en mi departamento, pero paso la mayor parte de mis días en el comedor, que ahora es un lugar hermoso y lleno de risas. Los niños me mantienen joven. Esperanza me mantiene feliz. Mis nietos me visitan todos los meses, y nuestro amor es la cosa más real que tengo. Están aprendiendo el valor del afecto, no del dinero. El otro día Lucas me preguntó por su padre. Respiré hondo y le dije la verdad. Tu papá es un hombre que se perdió, mijo. Creyó que el valor de las cosas era más importante que el valor de las personas, y pagó un precio muy alto por ello. Perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero gané un hogar. La venganza, al final de cuentas, no fue verlo sufrir, fue ser yo feliz. Fue construir, a partir de los escombros de mi antigua vida, una nueva construcción, mucho más fuerte, mucho más bonita. Una construcción cuyos cimientos no son de cemento, sino de dignidad, propósito y amor. Y aquí estoy, un viejo albañil que aprendió que los cimientos más importantes son los que construimos dentro de nosotros. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida todavía tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.